días. Hoy nos encontramos en la finca San Nicolás de Casillas Meta. Hoy vamos a comenzar nuestro primer segmento del podcast de la granja a tu mesa y hoy tenemos como avicultores el señor Santiago Calderón Mora, Juan Ferrer, Nicolás Pérez y quienes habla María Paula Tolosa. Hoy tendremos un episodio muy especial, ya que vamos a invitar un avicultor, un productor en el cual nos va a contar su experiencia a través de muchos temas que tocaremos hoy. Vamos a contarles de qué se trata. Bueno, entonces como primer tema vamos a abarcar qué es una producción avícola. Pues esto se refiere más que todo a la práctica de criar aves para el tema del comercio. Este objetivo se divide en dos partes. Se comercializa tanto los huevos como la carne, pero también hay pues una parte que es fundamental, que ¿cuál es? La manipulación, o pues es el mismo manejo, tener en cuenta también de que las aves se adapten a las instalaciones, tener un buen plan sanitario y una buena alimentación para su debida rentabilidad. Bueno, una cosa más que podemos resaltar es que también se debe haber una buena selección de los animales a usar, una implementación y administración de buena calidad de alimento, buenas vacunas y la infraestructura del galpón. Para comenzar, entonces, los escucho. ¿Alguna vez han tenido producción de aves en sus casas, en sus fincas, en sus predios o alguien relacionado a este? Yo sí. Mis abuelos tuvieron una pequeña producción por el lado de Restrepo, pero ellos me comentaban que una de las dificultades que habían más era con el tema de la comida, ya que era un poco costosa. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que a través de lo que se pasó en pandemia, muchos productos agropecuarios subieron el incremento de sus precios y para los pequeños productores fue mucho más difícil realizar estas tareas. Y creo que también un tema importante en esto sería que las personas o los pequeños productores no tienen, digamos, como la información de, digamos, algunos temas de sanidad, ¿cierto? Claro que sí. ¿O tú qué opinas, Nicolás? Sí, falta más acompañamiento técnico de los profesionales a los productores pequeños y a los medianos productores también. Claramente los pequeños productores no realizan o no cumplen las mismas prácticas que rigen muchas entidades como el ICA, el INVIMA, con respecto a la producción de carne, huevo y demás cosas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podría nivelarse esa parte en los pequeños productores o en los medianos que no tienen como tal infraestructura, material o simplemente un sistema económico sólido para cumplirlo? Pues yo digo que una manera también sería, digamos, el tema de capacitar a estos pequeños productores en ese tipo de temas. Muchas personas no saben, digamos, cómo se puede hacer un diligenciamiento del checklist, de las buenas prácticas. Exacto. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, no se sigue en esa comercialización que no es legal, digamos, de alguna manera, de los pequeños productores que compran, crían y comercializan sus carnes. Entonces, en respecto a esa trazabilidad que hay en el comercio pequeño de finca, tienda o de tras patios, la venta y la cría de sus animales, no hay una trazabilidad con respecto a ellos y se van a propagar quizás no se tenga una cadena de frío y estos animales. Ahorita Colombia está lleno de salmonela. La salmonela es lo que más va a verse en esa trazabilidad de las carnes, la mala trazabilidad, y pienso que los productores deben de saber eso de los pequeños, porque simplemente a las grandes los rige una empresa y ellos saben de eso, pero los pequeños ¿qué? Correcto, pero hay otro de los apuntes donde uno se da cuenta de que hay personas como ustedes que tienen información, conocen y tienen un entorno de que alguien ha iniciado un proyecto de avicultura, pero hay otros que quieren iniciar, pero no saben por dónde iniciar, no saben cómo manejar un plan sanitario, no conocen cómo dar un buen balance alimenticio o qué razas es bueno para una producción, ya sea para huevo o carne. Entonces es bueno también saber cómo se pueden informar, cómo se pueden
de pronto llevar a cabo las instalaciones, medidas de cuánto lleva una alimentación un ave, de cuánto bebe un ave, qué aplicaciones de vacunas se le debe hacer, qué plan sanitario tiene que hacerse. Entonces eso es una de las también deficiencias que puede tener un productor a pequeña escala sin tener el mayor concepto de información. Por ejemplo, Juan, que habla de la producción de los abuelos en Restrepo, no sé si de pronto ellos en su experiencia, quizás en mucho o poco tiempo que hayan hecho la producción de estos animales, conocieran de alguna manera enfermedades que afectaran el galpón o los pollos que tenían y fuera una pérdida económica para ellos. Pues no, mira que no, que ellos casi no tenían conocimiento, digamos, del tema de las enfermedades, pero sí tenían una cosa que ellos casi no les gustaba, que vinieran gente a la producción, por ese mismo tema, porque decían que si entraba muchísima gente, el animal era propenso a enfermarse. Pero sí, lo que dijo Santiago sí es una cosa muy importante, digamos, en el tema de que como no hay conocimiento de las enfermedades, es importante, digamos, el tema de la zoonosis, como también el tema de las ETAs, que son pues las enfermedades transmitidas por alimentos, porque muchas veces, como dijo María Paula, no hay una trazabilidad en el tema del comercio de estas mismas, uno no sabe cómo se encontraba el animal antes de el debido proceso que se tiene. O también es lo típico que hace el productor, que es los ve enfermos, ve un galpón enfermo y de alguna manera administra un medicamento sin tener conocimiento de este, y el animal pues sí llega hasta cierto punto aparente bien y no saben finalmente de qué enfermedad se trató o si realmente esa enfermedad está siendo transmisible a la gente que está consumiendo ese producto. En cuanto a eso, también hay muchas faltas en el proceso técnico que se le da a los pequeños productores. ¿Por qué? Porque no hay una eficiencia y adquisición del conocimiento que ellos tienen. Entonces hacen y aplican métodos que muchas veces no son beneficiarios para los animales. Entonces por eso mismo se generan pérdidas económicas. Sí, entonces también es ideal fomentar un mercado, una asociación, por así decirlo, para los pequeños productores y los medianos, para que puedan tecnificarse de una mejor manera y puedan mejorar mucho su producción. No sé si de alguna manera tengan conocimiento cómo es el proceso de levante, Bueno, entonces hasta donde yo tengo entendido es la fase de levante, la fase de engorde y pues ya el tema del sacrificio. Aquí en el meta se encuentra una planta de sacrificio que es la de Abiguamal. Sí, claramente esa planta es uno de los ejemplos más claros de cómo es el proceso desde que salen las aves de las granjas y son llevadas directamente a las plantas de sacrificio. Entonces, pues realmente es muy tecnificado todo, de manera que se respete en primera instancia lo que son las animales libres de dolor en el momento del sacrificio, ya que ellas pasan pues por un aturdimiento por medio de electricidad, y pues ya se pasa entonces el proceso de transformar ese animal en un producto para llevar a la gente a su mesa y demás. No sé cómo serán realmente las empresas, las plantas de sacrificio ya mucho más grandes que manejen más de 500 pollos en 30 minutos que manejan en Abiguamal. Debe ser impresionante. Bueno, colegas, yo tengo una pregunta. En estas plantas de sacrificio tan tecnificadas, ¿hay posibilidad para que ingresen los pequeños y medianos productores? Pues hasta donde yo tengo entendido, allá en Abiguamal solo se manejan empresas privadas como digamos Avellana. Sí, y aparte de eso, pues no van a ser permitidas estos pequeños productores debido a que no cumplen dentro de la granja lo que exige el ICA, lo que pide, lo que son vacunas y la trazabilidad durante la vida de ese animal para poder entrar a planta de sacrificio. ¿Podría ser eso una falencia o más que todo por la cantidad de animales que ingresan? Bueno, yo diría que una pues es la cantidad de animales por la que ingresa,
y la otra... Digamos que también sería el tema de la sanidad, porque es que, digamos, sería una labor muy larga, porque es que son muchísimos animales a los que se les tiene que hacer la inspección. ¿Ya? También hay que tener en cuenta de que estos Grandes plantas de sacrificio no se van a arriesgar a que de varias granjas o pequeños productores ingrese una enfermedad o que sea zoonótica y no sepan la procedencia de la misma, porque finalmente los pequeños productores no manejan un registro, o bueno, en su gran mayoría no todos manejan un registro, y no va a haber como esa trazabilidad de dónde vino o de dónde salió, quién es el propietario, de dónde proviene esa enfermedad y ese producto que viene con defecto, digámoslo de alguna manera. Correcto, María Paula. Y eso que según el ICA difundió una noticia donde ya evidentemente hay casos de influencia aviar. Eso fue el 10 de noviembre, donde fue en la costa atlántica. Es por lo mismo, por lo que usted estaba diciendo, por el plan sanitario que no manejan muy bien, ellos no tienen un buen control, y al vender esos productos pueden afectar mucho más al comercio. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en esas zonas que son costeras, no solamente se va a ver influenciado por, digamos, aves de traspatio, gallinas, como también las aves migratorias, pero pues en este caso no se puede tener, digamos, un control de esto, pues por el hecho de que como son aves migratorias no se puede tener un registro de estas, no se puede hacer, digamos, una inspección de cada una de ellas. Claramente no hay un control de eso, y por eso hay mucha más prevalencia, incidencia en estas zonas costeras. Y ya pues como para concluir ya el tema como tal de la productividad en avícola, pues uno, tenemos que tener en cuenta de que ya sea para carne y huevo. Dos, debe tener e implementar unas buenas instalaciones y alimentaciones. Además, también un plan sanitario para asimismo ver su rentabilidad de la producción como tal. Ahora vamos a entrevistar a uno de los avicultores más destacados de Acacias. No se muevan, ya continuamos. A few moments later. Bien, para continuar con nuestro podcast, nos encontramos entonces con el productor que les comentábamos al inicio, con los demás muchachos, don Javier. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos saber cómo es la producción, cuántos animales se manejan, cómo es su comercialización, todo. Bueno, muy bien, sí señora. Nosotros acá en esta finca tenemos 400 ejemplares. Pues básicamente los hemos ido llevando con una diferencia de días. No todos entraron en el mismo día, sino tenemos escalonamiento de cada semana, con el objetivo de poder tener una producción constante dentro de ese periodo de 45 días. Los pollos que nosotros acá manejamos, pues son pollos normalmente de engorde en todas sus fases, en la fase de iniciación, en la fase bueno, en las fases, diferentes fases que tenemos de iniciación, de la de engorde, y tenemos la fase transitoria. La salubridad pues es bastante importante debido pues a las diferentes enfermedades que se pueden presentar. Por tal razón, solo las personas que entramos a los galpones entramos en un nivel de desinfección cumpliendo pues con los conceptos básicos de bioseguridad. Como pediluvios o entrar con ropa. Los pediluvios, correcto. No entrar de una producción a otra con la misma ropa. Correcto, sí señora. En los dos galpones pues obviamente hay diferencias de edades, como les decía al comienzo, y además de eso pues la limpieza de las personas que ingresan a cada uno de los galpones. Bueno, entonces, don Javier, usted acaba de mencionar de que es una producción de pollos de engorde. ¿Qué raza maneja acá? Nosotros manejamos acá la COP 500. Entonces, ¿qué alimentación provee a las gallinas? A los Pollos. Nosotros aquí manejamos pues la fase de iniciación, que es lo que es el concentrado. Ellos también se les da maíz, pues no en la fase de inicio, pero sí en la fase de levante y en la fase de engorde. ¿Con qué objetivo? Porque ellos le dan un poco más de coloración al pollo al final del término de eso.
Claramente se ha escuchado mucho que los pequeños productores manejan mucho lo que son residuos de cocina, siendo aún así producciones, bueno, densidades grandes de pollo. He escuchado mucho que son los rabos de la cebolla y todo eso para darle, dicen ellos, sabor y a los animales. Pero bueno, que tiene de conocimiento la normativa que pueda cumplir con las buenas prácticas de esto para hacer una granja certificada, o no ha sido posible como productor llegar a esa certificación en aves? Sí, realmente pues el acompañamiento que nosotros tenemos acá es muy poco. Por ejemplo, acá nosotros no vemos de pronto una asociación, de pronto acá nosotros no vemos alica, no más en ganadería, pero en el tema de aves no lo tenemos. ¿Cómo sabemos las prácticas o cómo son esos tabús de los cuales usted me habla? Por ejemplo, acá a los animales se les da también lo que es el bore, cuando lo tenemos en una fase de producción. Lo tenemos, se les da el maíz, que es pues, lo que le da la coloración a la carne, lo que le da también, le cambia el sabor. Por ejemplo, lo que es el rabo de la cebolla. El rabo de la cebolla es un doble propósito, porque además de un alimento, él evita o limita un tema de enfermedades que se presentan en los animales, la peste, bueno, todas esas conductas que tienen los animales y que están expuestos en estos galpones. ¿Usted tiene conocimiento de pronto de cuáles son las enfermedades de reporte obligatorio en esta producción? Bueno, no señora, pues yo realmente lo que nosotros tenemos y cumplimos es con la vacunación, pues que es la del Newcastle, perfecto, en las otras dos que también las colocamos, y pues básicamente lo que nosotros hacemos son los registros de cuándo se les ponen a los pollos, y también los manejamos de acuerdo a su peso, ¿no? En qué momento se pueden colocar esas cosas. Bueno, y don Javier, en esta producción, ¿qué enfermedades se han presentado? Bueno, realmente enfermedades no se manifiestan muchas cosas. Por ejemplo, si por ejemplo, el nivel de mortalidad. A veces nosotros medimos mucho el porcentaje de mortalidad con la cantidad total. Entonces, por ejemplo, en producción, por ejemplo, aquí de 400, por ejemplo, nosotros lo máximo que hemos llegado a tener es el 8% de mortalidad. A veces ellos es por ahogo, a veces por el exceso de como pues lo manejamos en su tapete con cisco, a veces, y cuando hace muchísimo calor, a veces los animales se ahogan, se asfixian por eso. El amoníaco, ¿no? Que eso es básicamente por el tema de la temperatura. Pero realmente una de las cosas es tener, pues primero que ellos en el día gozan de una ventilación amplia, y segundo en la noche también el frío. Muchas veces se presenta eso, que en el frío, más que todo en los pequeños, que se ve que a veces ellos sufren o padecen pues por el tema del frío. ¿Cómo es la comercialización de esta granja? Bueno, realmente la comercialización es menor. Realmente nosotros no tenemos un contrato, no tenemos de pronto pedidos con alguna macro, con una empresa de macro, sino básicamente acá es al de tal. Nosotros le vendemos o le proveemos a varias tiendas de la zona. Obviamente que se programan esas cantidades de animales y de acuerdo pues al peso y a la talla que ellos tienen, se sacan. Pero realmente pues cumplimos a los 45 días. Realmente después del 45 pues se limita no la producción, sino se limita la utilidad. ¿Cómo es el sacrificio de las aves? Claramente en las plantas de beneficio hay un aturdimiento cumpliendo con la función de que esos animales sean libres de dolor al momento del sacrificio. También hay unas prácticas que de pronto en la universidad hemos visto con Juan, de sacrificio por corriente, por aire, entre otras, pero ¿cuál es el punto del sacrificio en esta granja? Bueno, realmente aquí no hay ningún aturdimiento, no hay energía, no hay corriente. Nuestra planta pues es un mesón que diseñamos para poder hacer todo este tema. Dejamos una hilera donde se hace pues el proceso, donde ellos se sacrifican y se desatan. No tenemos tecnificado el proceso debido pues también al tiempo que llevamos y a la producción que tenemos. Realmente si nosotros manejáramos una cantidad más amplia se pensaría en una planta de sacrificio propia, pero pues realmente lo que hacemos nosotros es por el número y por la cantidad, lo hacemos pues de manera manual, literal es lo clásico, ¿no? Como productora ha empezado a tener la idea de unirse a un convenio
que puedan suministrar un cierto dinero para crecer como productor? Bueno, las asociaciones no han dado muchos resultados. Realmente aquí había una asociación muy pequeña, pero por los manejos que tuvieron no fue muy fructífero. Sí hace falta de pronto ese acompañamiento por parte del ICA, o que nosotros pudiéramos centralizar la producción y que todo el mundo o sea, que esas empresas grandes, esos complejos grandes nos compraran nuestra producción y se la pudiesen llevar. Pero pues realmente no es así. ¿Por qué? Por el precio, ¿sí? Nosotros cuando la comercializamos con los diferentes señores acá de las tiendas o algo, nos la pagan mejor que como pagan en asociación. Obviamente pues es por la cantidad, y obviamente también depende mucho de la calidad. Por ejemplo, gusta mucho la coloración, gusta mucho el sabor, porque pues no es solo purina, sino se toman estos elementos adicionales que pues le dan el toque al producto. Y en temas económicos, ¿piensa usted como productor que ha sido equilibrada esa función de adquirir o de agregar un producto más dentro de esos 45 días? Y si realmente ha sido viable la venta comercial. Bueno, realmente esos 45 días no le echa mucho número al tema. ¿Cuál es el número? Pues básicamente hay momentos en que no es igual o literalmente no es muy productivo. A veces el pollo uno lo ve a los 45 días y una vez no ganar un peso, o de pronto la mortalidad fue variable, o realmente pues la condición del animal no es la mejor. Creería yo que sí sería mejor de pronto tecnificar el proceso, mirando de pronto un acompañamiento de talla, de peso, de alimento, que de pronto no lo podemos hacer acá, pero sí sería muy bueno de pronto un acompañamiento por parte del ICA en este caso. Bueno, y en cuanto al tema de precios, un promedio, ¿cuánto maneja usted más o menos? Bueno, nuestros 400 pollos normalmente estaremos hablando de un proyecto básicamente literal en general. Estaríamos hablando de 20 a 25 millones de pesos que se mueven pues a lo largo de la producción, a lo largo de la inversión y pues a lo largo de la utilidad. Realmente lo que hemos hecho desde que comenzamos es toda esa utilidad que nosotros nos llega es reinvertirla con el objetivo de poder crecer. Pero a veces crecer es complicado, insisto, el tema de los grandes negocios no deja que de pronto uno como pequeño crezca. Teniendo en cuenta lo que fue pandemia, al día de hoy, ¿cómo siente que le ha afectado en respecto a economía y a los insumos agropecuarios, que teniendo en cuenta después de este tuvieron un incremento bastante alto? Realmente el maíz hasta ahora bajó. Desde pandemia tuvo una elevación muy grande en el precio, tuvo básicamente en todo lo que es el tema de concentrado, en lo que es el tema de los utensilios, porque nosotros compramos bebederos normalmente se cristalizan, toca reemplazarlos, el cisco, hasta el mismo cisco, un bulto se lo conseguía en 1.000, hoy está en 4.000, 5.000 pesos, entonces pues básicamente los costos siempre subieron y ya no bajan, ya realmente baja. El maíz bajó. Estaba en una arroba, por ejemplo, la teníamos a 25.000, ahorita está en 20.000, bajó un poco porque ahorita hay producción, pero realmente cuando llegamos a momentos que hemos pagado 28, 29.000 pesos, que eso se nos complica a 105, 110 el bulto de maíz. En el momento en que sale un galpón en niveles de sanitización, ¿qué funciones cumplan? Que hacen flameo, cambian totalmente las camas, sí, lavan, o cómo es el manejo de... Bueno, apenas sale la producción, que como les decía a ustedes, pues es cada semana. Nosotros lo que hacemos es dejar durante una semana, se deja quieto el galpón, se saca todo el cisco, se lava con creolina y se hace un proceso de limpieza y de higiene total, en la cual no llegarían o no van a tener ningún uso durante ese tiempo, y lo que hacemos es dejarlo para los escalonados, o sea, cada semana va cambiando de galpón. Okay. Bueno, este es un claro ejemplo de que las producciones pequeñas en Colombia no tienen muchas oportunidades para poder crecer por los altos precios, porque no hay un buen
medio de comunicación entre pequeños y comercialización, sino hay muchas oportunidades para las grandes granjas que manejan un encassetamiento bastante grande, y pues es como hacer ver que realmente el pequeño productor hace todo lo posible por sacar su producto y ganar algo en todo esto. Correcto, sí. Efectivamente, el pequeño siempre va a ser pequeño. Así uno trate de crecer, así trate uno de pronto de ampliar la producción. A veces nos ha pasado eso. Llegamos y nos pasamos, no, el pedido no fue suficiente, o muchas veces no tenemos la cantidad. Entonces ahí es donde se ve que básicamente pues los emporios de este gremio pues básicamente manejan. O dos, que hubiese esa asociación que tuviese un muy buen precio de compra, un muy buen acompañamiento técnico a cada una de las fincas para que ellos vean el seguimiento del producto que se van a llevar, y asimismo pues también esa amortización de los costos que muchas veces se disparan. Eso es lo que yo a veces veo muchas veces en este tipo de producciones. El precio de venta varía mucho, el precio de compra de todas las cosas que nosotros utilizamos para acá, para la granja, es altísimo. Pero cuando usted va a hacer ese promedio, pues básicamente con el precio de venta no amortiza totalmente. Sí, claramente sí, es así. Y pasa en todas las producciones, no solamente en la avícola, sino también en otras producciones. Don Javier, muchas gracias. Fue un momento muy agradable e informativo para las personas que nos escuchen y nos vean en este podcast. Y muchas gracias. Muy amables a ustedes y bueno, por acá bienvenidos. Gracias. Y aves migratorias. Era Juanito. No. Hijo de puta, no, esto no vamos a poder, marica, yo estoy sudando y comercializan sus carnes a... Bueno, pues entonces No, estaban de... pero se tienen que sentar, se tienen que sentar. La lama. Hágale. Bueno, entonces hasta donde yo... Cada vez se acerca más el gallo. Qué engaño, María Personas que Ay, no, me pasó la voz, marica. Ay, no, se pasó. Ese sí va también del último. La gallina, ahorita le Juanito.